El elevado precio de la PlayStation 5 Pro, aparte de traer bastante conmoción a la comunidad de videojugadores, también nos trae un problema muy evidente que está sufriendo la industria del videojuego actualmente. Y este problema no está atado a una sola empresa, ya que es algo general, y son las macroproducciones. Bienvenidos a todos un día más a este canal. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, además de dar like y comentar para automáticamente gastarte 1.000.000 de euros. Spoilers, no. Esta semana toca hablar de las macroproducciones. Que me preguntaréis, Giuseppe, ¿qué es una macroproducción? Y yo te responderé, espera un poco que ahora vamos con ello, no me seáis cagaprisas. Las macroproducciones, como su nombre indica, macro de supermercados macro y producciones de producir cosas. Vale, ahora en serio. Una macroproducción es la creación de algo, un producto o servicio, pero a la grande, gastando grandes cantidades de dinero en el proceso, contratando a muchos famosos para que pongan su cara y haciendo anuncios que están por todas partes. Me diréis, muy bien, ¿pero esto qué tiene que ver con los videojuegos? Ahora vamos. Las macroproducciones destacan por su elevado coste de producción, y claro, al tener un coste de producción elevado, también tiene un precio de venta elevado. No sé si veis por dónde quiero ir. Antes de continuar, vamos a ir a hace 15 años, el buen 2009 o 2010, nos sirven ambos. En aquella época, entrar en una tienda de videojuegos era una gozada, ya que entrabas con un billete de 50 euros y salías con 2 o 3 juegos nuevos de primera mano. Contened vuestra sorpresa, pero efectivamente así era. Los juegos de PlayStation 3, Wii y Xbox 360 solían estar entre los 25-35 euros. Alguno incluso llegaba a los 40. Y alguno también solía estar a los 20. Por el contrario, los de Nintendo DS eran más baratos, ya que solían estar entre los 20 y los 30 euros. El más caro llegaba a los 35. Incluso con la 3DS era raro el juego que llegaba a los 40 euros. ¿Pero qué pasó para que esta bonita época pasase? La PlayStation 4, la Xbox One y la olvidada Wii U trajeron muchas innovaciones, y las innovaciones hay que pagarlas. Y ya no hablamos del precio de las consolas, que antes rondaba los 300 euros la versión más básica, porque luego estaba la Slim, que era más barata, y la revisada, que era más cara. Los juegos subieron de precio, pasaron de valer 30 euros a 40, y de 40 a 50. Y de 50 se quedó durante bastantes años establecido en los 60 euros, el doble que antes. Y de los 60 hemos pasado a los 70, y ahora casi cualquier juego de PlayStation 5 y Xbox cuesta 80 euros. Nintendo los mantiene sobre 60, pero esperaos que no se suban al carro también. ¿Qué ha pasado para que haya esta subida tan brutal en los precios? ¿Inflación? Bueno, algo ha habido, pero es demasiado exagerado. ¿Directivos avariciosos? Sí, puede ser. Podemos mirar a Richitello. ¿Especulación? Quizás sí o quizás no, nunca lo sabremos. Pero de momento la razón de que haya habido esta subida son los costes de producción. Para hacer un videojuego hay que gastarse pasta, mucha pasta. Pero ¿cuánto hay que gastarse para poder hacerlo? ¿Qué es necesario en la producción y qué no? Y es precisamente por este problema que tenemos la PlayStation 5 Pro a ese precio y sin incluir ni lector de discos ni base para apoyarla. Los desarrolladores más grandes y ambiciosos, en aras de hacer una macroproducción y ofrecer a los jugadores el mejor producto posible, se han pasado de rosca y han hecho que, por muy bueno que sea el producto, solo esté al alcance de unos pocos. Por poneros un ejemplo, The Last of Us Parte 2 te presenta las expresiones hiperrealistas de los personajes y cómo se reflejan en los espejos, etc. No sé cuánto les habrá costado introducir eso en el juego, pero lo que sí puedo decir es que es innecesario. La mayor parte del tiempo ves al personaje de espaldas, y cuando lo ves en las cinemáticas estás más atento a la historia que a las expresiones que hacen. Imaginaos que introducir esto en el juego ha costado 1.000.000 de euros. La experiencia del juego va a ser la misma, esté o no esté esta función. Así que podemos ahorrarnos ese gasto y hacer que el juego valga un eurito menos, por ejemplo. Y todo este sinsentido de meter cada vez más cosas, entre comillas, inútiles, es lo que nos deriva a lo sucedido a día de hoy con la PlayStation 5 Pro.
una consola muy cara que viene sin lector y sin base para sujetarla. ¿Cuándo empezó todo este tema de las macroproducciones? Aunque ya en el pasado había habido producciones caras como el Final Fantasy VII o el Shenmue, donde de verdad empiezan a gastar es entre el año 2011 y 2013, donde ya vemos que la mayoría de juegos empiezan a tener presupuestos de más de 80 millones de dólares. De hecho, GTA V se coronó en su momento como uno de los desarrollos más costosos, con la friolera de un gasto de más de 130 millones de dólares, y eso solo su versión inicial. De hecho, Rockstar es una de las empresas que más derrocha en este aspecto. Red Dead Redemption 2 tuvo un gasto de más de 170 millones de dólares, y el anunciado GTA 6 parece que va a tener un presupuesto aún mayor todavía. Hoy en día casi cualquier estudio AAA o AA se gasta más de 100 millones de dólares en el desarrollo, que a primera vista puede parecer bueno. Cuanto más dinero se gaste, mejor saldrá el producto. Y así debería ser. Pero no siempre es así. Gastar más no siempre significa ser mejor. Si te vas a gastar más para mejorar la experiencia de juego y hacer que el juego sea más fluido y divertido, pues ok, me parece correcto, será un juego caro, pero al final sé que será un juego buenísimo. El problema es que ese dinero se use para o bien tener la cara de un actor famoso o su voz, o tener reflejos hasta en los reflejos, y no se invierte en el gameplay o en testear el juego. Pero claro, para rizar aún más el rizo, esta tendencia a gastar más en los juegos también se está llevando a las consolas. Y por eso tenemos que si la PlayStation 5 y la Xbox valen 500 euros y la Switch 350, y cada vez más caras. Y para más Henry, cada vez las cajas vienen con menos cables y componentes que hay que comprar por separado. ¿Por qué pasa esto? Porque los CEOs de todas las empresas son empresarios que no habrán tocado un videojuego en su vida. Y habrán dicho, sí, vamos a separarlo todo por partes y venderlo por separado. Total, los jugadores lo van a comprar igual. Toda una maniobra digna de John Riccitiello, que si no sabéis quién es, os hago un pequeño resumen. Es un empresario que en su día era el CEO de EA y propuso que se cobrase $1 a los jugadores de Battlefield por recargar su arma. Ahora es el CEO de Unity y propuso que se cobrase a los desarrolladores por usar Unity. Al final ninguna de las dos sucedió, pero proponer lo propuso, y se pensó en aplicarlas. Volviendo a los videojuegos, todo lo que hemos dicho explica el por qué los juegos y las consolas de Xbox y Play son tan caras. Pero, ¿y Nintendo? ¿Son sus desarrollos tan caros? La verdad es que Nintendo sigue en su media. Sí que va gastando más, pero no esas millonadas que gastan el resto. Entonces, ¿por qué tan caro? Porque desde que no está Satoru Iwata, que en paz descanse, los CEOs que han ido poniendo ven la competencia y dicen, si ellos pueden ponerlo a ese precio, nosotros también. Y además, no bajaremos el precio. Y por eso tenemos los juegos de Switch a 60-70 euros. Pero Giuseppe, si los juegos cada vez van costando más, al final nadie podrá comprarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Me alegro que me hayas hecho esa pregunta, pequeño Timmy. Soy Juan. Sí, pequeño Timmy, lo que tú digas. Sony y Microsoft no son tontos, y por eso cuando te compras una consola te ofrecen sus sistemas de suscripción de forma gratuita durante un mes o una reducción brutal en el precio. Ellos son conscientes de estas subidas, y las suscripciones son una forma muy buena de acceder a un gran catálogo de juegos por muy poco dinero. Pero claro, aquí nos plantamos un poco en la misma situación. De momento, los creadores de Baldur's Gate 3 han dicho que ellos no pueden permitirse que la gente no compre su juego y que lo jueguen por el Game Pass o el servicio que sea, porque el dinero que reciben los desarrolladores es menor que el que recibirían si la gente comprara su juego. Por lo que, si los precios siguen aumentando y al final todo el mundo recurre a los sistemas de suscripción, nos vamos a plantar en un futuro en el que las suscripciones van a dejar de valer 10 euros, 20 euros. Y van a empezar a valer 50 euros, 60 euros, 70 euros al mes. Y diréis, pero sigo teniendo acceso a más juegos. Ya, de momento. ¿Quién dice que de aquí a unos años no lo cambien? El problema que tenemos ahora mismo es
Como las producciones de juegos y consolas sigan aumentando más y más de precio, al final nadie va a poder permitírselas, ni siquiera las suscripciones. Y al final todo colapsará por su propio peso. Primero cerrará los estudios más pequeños y después irán cayendo los grandes uno a uno. O quizás el mercado indie, que de momento sigue siendo el más barato y asequible, llega a cotas muy altas y todo el mundo le empieza a dar el cariño y el amor que merecen. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que como sigan aumentando los precios, cada vez va a haber menos jugadores nuevos y, por qué no decirlo, también veteranos. Esto ha sido todo por hoy. Recordad, dadle a like, comentad y compartid para automáticamente hacer que el siguiente videojuego que compréis cueste 50 euros más. Spoilers, quizás suceda. La semana que viene, más y no seguramente mejor.